arrancar entonces el tema de la columna. ¿Cómo no? No, bueno, decíamos esta mañana que sería bueno comenzar a pensar los escenarios que se vienen. No diría pospandémicos, porque en realidad todavía estamos en medio de la pandemia que no sabemos cuándo vamos a ¿Cuándo va a salir, acabar ¿Cuándo va a esto? acabar esto? ¿Cuándo va a acabar esto? Lo que empezó por 20 días, la verdad que uno empezó muy entusiasmado, 15 días de vacaciones o 15 días encerrado en casa, estaba muy feliz y ahora ya llevamos 5 meses Tal cual. bueno, se calcula que los vuelos no van a volver pronto, etcétera. Sí, Pero era la bueno, digo, noticia con la que pensando, nos despertábamos hoy. claro, digamos, los escenarios tienen que ser presentados, digamos, como posibilidades que se nos vienen y está bueno pensarlas. Digo, en principio, el primer punto que podríamos pensar, digo, no todos estamos incluidos en las mismas condiciones en esta pandemia, ¿no? No todos estamos pasando la misma, la misma pandemia. Algunos están muy complicados y están en condiciones muy sociales muy complicadas, están muy excluidos de los sistemas. Y la verdad que ahí, sobre eso, yo creo que tiene que aparecer el papel del Estado, de lo público, ¿no? Tiene Tal cual. que estar. Es probable que el tema del Estado aparezca con mayor crudeza, crudeza en el sentido de asistencia, porque me parece que, siguiendo aquí a un especialista que lo recomiendo, es interesantísimo, Noah Harari, tiene un librito que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, Noah Harari, y él va a plantear dos cosas que me parecen que son interesantes para pensar, ¿no? Nosotros hemos pasado en el siglo XX por tres grandes relatos que se han caído. Uno es el fascista, que con Ujú. la Segunda Guerra Mundial desapareció. El otro que quedó fue el comunista y el relato liberal, y el relato comunista, en términos generales, globales, muere con la caída del muro, desaparece como gran relato. Ujú. Y durante casi 30, 40 años nos queda el relato del neoliberalismo, que hoy está teniendo, digamos, muchas fallas, y sobre el cual estamos buscando una nueva lógica, ¿no?, de funcionamiento sobre el mismo. El autor va a plantear algo que a mí me parece que es algo que se nos está viniendo y no sé si la pandemia lo aceleró, que es el tema de la fusión entre biotecnología e infotecnología. Claro. Lo repito porque me parece que es interesante. La biotecnología y la infotecnología son dos formas eh, que están vinculadas a la neurociencia por un lado y al desarrollo de las tecnologías de alto nivel por el otro, ¿no? Entonces, me parece que hay algo muy interesante ahí que se nos vino, y es el tema de que nosotros teníamos, obviamente, tenemos dos grandes capacidades, ¿no? Tenemos muchas, pero dos muy buenas, que son el poder pensar y el poder movernos físicamente, o sea, la capacidad física y la capacidad cognitiva. Bueno, nosotros venimos compitiendo con las tecnologías solo en la capacidad física, la maquinaria pesada, la gran industria, ¿no? Todo el trabajo de la línea en la que se fabrica un auto, por ejemplo, venía siendo la gran competencia nuestra. Ahora lo que tenemos es una competencia también en el plano cognitivo. ¿Mm? No sé si me están escuchando, chicos. Sí, 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 te seguimos. Ah, Perfecto. perfecto. El plano, ahora la tecnología nos compite en el plano cognitivo con una ventaja muy grande con nosotros, que la inteligencia artificial tiene mejor conectividad, está todo el tiempo conectada y mejor capacidad de actualización, ¿no? Sí. Nosotros venimos siendo seres humanos que vivimos de la comunidad, digamos, necesitamos del trabajo comunitario. Nosotros no sabemos hacer todo y por lo tanto necesitamos de la comunidad. Claro, necesitamos Y del por lo otro. tanto, necesitamos del otro, exactamente, Luis, necesitamos del otro. Y ese otro es fundamental para nosotros porque hace que el trabajo de lo común sea repartido. No todos sabemos todos los temas y entonces el trabajo en comunidad hace que todos podamos compartirlo. ¿Qué es lo que nos está pasando según Harari y a nosotros, entre otras cosas, ¿no? Que me parece un texto muy rico para pensar. Lo que esta relación de la biotecnología con la infotecnología nos está quitando esa capacidad de tomar decisiones. Claro. Entonces nosotros estamos muy centrados ahora. Nosotros siempre fuimos sujetos de patrones de conducta, digamos. Hemos tomado decisiones
porque hemos ido construyendo formas de conducta que nos parecen las más adecuadas. Y entonces no es que estamos todo el tiempo activando nuestra neurosis, nuestro sistema neuronal para tomar decisiones, sino que nos basamos en patrones conductuales. Tomamos decisiones basadas en decisiones con promedios, ¿no? Bueno, el drama va a ser ahora que esas decisiones ya no nos corresponden a nosotros, sino que le van a corresponder a los sistemas. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Netflix, por ejemplo, los que vemos Sí. Netflix. El mismo programa nos da sugerencia de nuevo, de acuerdo a nuestro patrón de consumo, nos sugiere qué series nuevas ver. Claro. Tal Entonces cual. nosotros pareciera que decidimos, pero en realidad ya no estamos decidiendo nada, ¿no? Estamos consumiendo lo que el sistema nos ofrece. Y lo mismo cuando tomamos el Google Maps, decidimos una ruta en función de la ruta que nos sugiere el programa, etcétera. Entonces, ahí hay un problema muy grande porque para las redes de la infotecnología y la nueva tecnología, según este autor, según Harari, ya no somos clientes, sino que somos productores. Y Ajá. productores gratis, ¿no? Somos productores de información completa de manera gratuita para el sistema. Entonces, lo que parecía ser que somos clientes, en realidad somos más que consumidores, productores del sistema. Y ahí me parece que en un escenario post-pandémico, digo, decíamos recién, hay algo que vino para quedarse que es la comunicación. Entonces, sobre la comunicación, tiene que haber una regulación del Estado, no a la China, pero sí una regulación que nos permita construir información pública fehaciente y que sirva para la toma de decisiones colectivas y el acceso público a la comunicación. Sí, sí, es A mí me verdad. parece que hay un punto clave, fundamental. Sí, Y creo que ese es un... Si, Sí, si no, adelante, si, chicos. no, si no va a pasar al mejor estilo Skynet, ¿viste? Que de repente un sistema va a decidir dónde están las bombas y dónde dispararlas. No sé si va a llegar a ese punto, pero sí es cierto que decís que muchas veces las sugerencias de la inteligencia artificial en función de los algoritmos, de nuestros clics y de todo lo que es medible en lo que es Internet, por ejemplo, de un modo u otro condiciona un poco también las decisiones, ¿no? Es un poco esto que hablamos a veces de que vos viste, no sé, una página sobre determinado producto, sobre autos, y después en las redes sociales te empieza a aparecer todo el tiempo cosas de autos, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Y bueno, con esto quería cerrar parte de lo que quería comentar. Es así, tal cual, como dice Gonza. Me parece que tengo cierta esperanza en que a nivel nacional el gobierno empezó a atacar el problema porque hay dos señales. Una es la regulación del trabajo digital. Vieron que el otro día hubo un problema con un periodista muy conocido que es productor de medios, Sí, con Pergolini. con Pergolini, ¿no? Que el peor estilo de aquellos grandes terratenientes salió a enojarse con el tema del trabajo, de la regulación del trabajo en las redes. Me parece que es una buena medida. Y la otra creo que es el derecho a la desconexión, que también fue adoptado como medida a nivel nacional. Creo que hay que empezar a tener en un escenario post-pandémico acciones sobre esos aspectos, ¿no? Entonces, por un lado tenés cierto grupo de sujetos sociales que están muy vinculados a las redes, que somos muchos, pero no todos, Sí. a los que hay que regularles el trabajo para que no haya explotación. Y por otro lado, el acceso a los sistemas de consumo completo, en el que hemos vuelto creadores de información más que consumidores, también tiene que tener una apoyatura por parte del Estado para generar una política pública en otros sentidos. Y bueno, ¿qué podría ser eso? Bueno, yo creo que habría que empezar a trabajar desde los Estados en promover más la cultura en general, digamos, ¿no? Sí. Para evitar el permanente consumo acrítico de paquetes envasados que no nos permiten interactuar con los otros sujetos sociales. Digo, el programa de radios socioculturales, de todo carácter, teatro, reactivar la cultura, mover el espectáculo, música. Creo que es fundamental hacer una política pública de la comunicación y el arte. Yo en Comodoro, por ejemplo, me ha parecido muy fantástico el tema del autocine. de la Feria del Libro, ¿no? Esa fue una buena medida.
No sé si eso fue parte de una política, sigue siendo parte de una política pública, Sí. pero me parece es una buena medida, nos pone durante 3 días a Comodoro en el centro del escenario nacional, es interesante, la gente se activa ahí. Bueno, no sé cómo será luego todo el año, ¿no? La actividad cultural, pero las uniones vecinales, hay mucha actividad cultural que tiene que ser promovida cada vez más. Creo que es una salida política también, que antes no le dábamos la Raúl, importancia que tiene. ¿vos crees que, te lo pregunto, digamos, en forma, no sé llamarlo directa, pero vos crees que el Estado está capacitado para regular algo? Digo, me cuesta ver que pinte bien un cordón, entonces que vos me digas que puede llegar a regular bien lo que pueden ser las redes cuando hace un menos se sabían conectar a un Zoom. Me cuesta verlo, no es que no es que digo que no colaboren, me cuesta ver que pudiese hacerlo bien. Sí, bueno, ahí está el tema, ¿no? El otro día nos quedó pendiente una parte de Ahí una está el charla tema. que es respecto al Estado. Obviamente que el Estado tiene que mejorar, ¿no? Yo recuerdo también, yo soy defensor de lo público, pero lo cual no quiere decir que tenga una visión acrítica de esto, ¿no? Lo público tiene que funcionar mejor y tiene que capacitarse más. Tiene que haber, tiene que ser parte de una política, el mejoramiento y la capacitación del personal. El que Claro. pinta el cordón tiene que estar fiscalizado por alguien y tiene que hacerlo bien. Y el que tiene que trabajar con políticas públicas, lo mismo, digamos. En ese sentido, yo acuerdo con Luis, tengo una esperanza de que eso puede llegar a ser posible, digamos, ¿no? Me cuesta verlo, Porque no solo por eso, digo, habría que ver en contadas ocasiones que algo haya sido tremendamente exitoso por parte del Estado, ¿no? Justamente anoche, perdóname que te robe 2 segundos la columna, pero anoche compartí una noticia acá con los chicos sobre lo que ha sido la pérdida de la petrolera estatal. Y digo, ninguna otra petrolera tuvo ese nivel de pérdida. Entonces, me cuesta ver que en las actividades, digamos, que en las que interviene el Estado en forma de participación grande o en las regulaciones que haya, que haya tenido resultados muy exitosos o relativamente buenos, ni siquiera te digo exitosos. Hay puntos fuertes en algunos momentos que se me vienen a la mente, pero en general, desde la participación que tiene sobre la regulación de las cosas, no sé si es muy eficiente. bueno, ahí hay que evaluarlo, ¿no? Yo lo que creo es, ahí hay que romper el mito de que lo privado se administra mejor y lo público se administra peor. Podemos dar contados ejemplos en las petroleras locales, donde la administración de las petroleras es pésima y la corrupción es tan grande como en el Estado, ¿no? Ahí hay varios casos y han sido públicos, revisando un poco lo que ha pasado en los medios, digamos, ¿no? Entonces hay que romper ese mito. Yo lo que creo sí es que al Estado hay que exigirle más, que funcione cada vez mejor. Lo de YPF tiene una larga historia de saqueo. Me refiero a saqueo en este último tiempo a nivel empresarial, no solo a nivel ideológico. La administración de esa empresa, digamos, tiene que tener mayor regulación, porque es imposible que una empresa de petróleo de pérdida, digamos, en este sentido. Y a partir de ahí uno puede pensar otras prácticas. Pero en general cuando uno piensa en el Estado está pensando en esta cuestión que sustenta lo público. Yo podría dar ejemplos exitosos, no Chubut, pero sí otras provincias, digamos, la educación funciona bien en general, y ahora los últimos datos que están apareciendo a nivel nacional, es que como están cerrando muchísimas escuelas privadas, y se viene una fuga a la escuela pública, por lo menos en las zonas donde los grandes conglomerados, y entonces lo que está haciendo el Estado Nacional ahora es tratar de sostener a esas empresas privadas que estaban sostenidas con alambre, para que sigan sosteniendo la matrícula, porque en realidad hay todo un esfuerzo de la escuela pública que se ha mantenido con fondos públicos, pero no alcanza ni siquiera a mantener la matrícula completa. Estoy pensando, por ejemplo, en otras prácticas. Los investigadores del CONICET, el sistema científico que tiene Argentina es a nivel mundial, y eso es pura acción de lo público, ¿no? Que se autorregula, que produce, que genera, y el aumento de emprendimientos biotecnológicos o tecnológicos o industriales que están haciendo los agentes del CONICET son increíbles. Lo que pasa es que no tienen mucha difusión. Claro. Y hay una figura de lo estatal, ¿no? Me parece que ahí funciona lo estatal. Luego, bueno, obviamente en las organizaciones intermedias, yo siempre pienso en lo estatal cuando veo un chico en la calle acá en Comodoro, digo, ¿dónde están los trabajadores del Estado
¿dónde están los trabajadores sociales cuidando a esos pibes? ¿Por qué el municipio no hace política pública respecto a eso? Y ahí también digo lo mismo, ¿no? Digo, ahí tiene que estar el Estado sosteniendo eso. ¿Por qué no está? Bueno, habría que hablar con ellos y preguntarle cómo es la política pública. Pero, digo, ahí tenemos que pensar en que todas estas cosas tienen que tener un rol más fuerte el Estado, porque si dejamos librado esta última parte solo al mercado, estamos yo creo, con muchos problemas, vamos a tener muchos problemas. Claro, porque si no la pura elección racional, ¿no? En algunas de estas cuestiones termina siendo contraproducente. Y yo creo que sí, el tratamiento de la pandemia a nivel mundial fue planteado en esta dicotomía, digamos, que todavía sigue siendo una discusión entre la salud y la economía, cosa que no debería haber sido planteado en esos términos. Tenemos que tratar de pensar que lo que primero que tenemos que cuidar es la vida, y en base a eso, pensar cómo seguir económicamente. Uno se pone a ver los países desarrollados y les dio lo mismo, no pararon la economía, se les murieron 100.000 personas, y bueno, una regulación propia, ¿no? Hay un desencanto social allí en la política del Estado, ¿no? Es decir, bueno, no le preocupan las muertes. A Brasil, claramente, al Estado no le preocupan las muertes, mueren muchos pobres, entonces no tiene una preocupación respecto a eso, y no paró la economía. Y evidentemente la respuesta que nos van a dar dentro de unos años iban a decir, bueno, Brasil está mejor porque no paró la economía en época de pandemia. Pero bueno, ahí hay un límite también político, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo cuido la vida? ¿Cómo reactivo las prácticas sociales? ¿Cómo aparece un Estado fuerte marcando conductas y políticas éticas? Y es complicado porque en tanto y en cuanto la economía no funciona, los relatos del Estado se caen. Tal cual. Raúl, vamos a hacer un pequeño corte acá, la vamos a sumar a Belén en un ratito y volvemos con más de Esto es el mejor de los días. Sé que nos acompañás hasta el final y ahí podemos llegar a hacer algún otro aporte de acuerdo a la columna que has traído en el día de hoy. Hacemos un pequeño corte, Eduardo, y volvemos.